a todos a la charla sobre el ABC en el conteo de hidratos de carbono. Mi nombre es Martina Dinuncio, yo soy médica, nutricionista, clínica especializada en diabetes y obesidad. En esta oportunidad estaremos hablando sobre este método, ya que el mismo nos permite ganar autonomía, seguridad, confianza en el tratamiento de la diabetes. El mismo consta de aprender cuál es la dosis preprandial antes de las comidas de insulina rápida que debemos colocarnos según la cantidad de hidratos de carbono que vayamos a consumir en cada comida. De esta forma podemos mejorar nuestro control glucémico, nuestra hemoglobina glicosilada y nuestro tiempo en rango. Además nos va a permitir poder adecuar el tratamiento, la cantidad de insulina, a la cantidad de comida o alimentos que vayamos a ingerir y no tener que reducir nuestras ingestas para no tener hiperglucemias postprandiales. Hablaremos sobre qué es un hidrato de carbono. Este grupo de alimentos es el macronutriente que más eleva la glucemia. Comienza a elevarla a los 15 minutos de su ingesta y termina de elevarla a las 2 horas cuando todos los hidratos de carbono son convertidos en glucosa. Además pueden dividirse en simples y en complejos. Los simples son aquellos que elevarán la glucemia de forma repentina, rápida, ya que su absorción se realiza de forma muy veloz. Estos pueden ser la miel, el azúcar, todos los hidratos refinados como las harinas blancas, el arroz blanco. Y por otro lado tenemos los hidratos de carbono complejos, que son aquellos que aportan fibra y por lo tanto tendrán un retraso en su absorción y darán un menor pico glucémico. En este caso podemos tener los cereales integrales como la quinoa, el arroz integral, las legumbres. Por lo tanto, más allá de saber contar hidratos de carbono, tenemos que entender que no todos los hidratos de carbono son iguales y aprender a elegir aquellos que eleven menos la glucemia. ¿Quiénes son las personas que deberían conocer este método? Son aquellas que presenten una diabetes que sea insulino requiriente. Por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo LADA o aquellos pacientes con diabetes tipo 2 o gestacional que tengan requerimiento de insulina. Y sobre todo aquellos que tengan tratamiento intensificado, es decir, que utilicen insulina basal, esa insulina que es de duración prolongada, pero además insulinas rápidas, que son aquellas que se colocan preprandiales antes de la ingesta, ya que de esta forma podremos adecuar la dosis a la cantidad de hidratos de carbono que vayamos a ingerir. Mejor método para aplicar el conteo de hidratos de carbono. En esta oportunidad te voy a contar 4 métodos para que vos puedas elegir aquel que te resulta más cómodo para tu vida diaria. El primero es la lectura de etiquetas. En este caso vamos a agarrar el producto que vamos a consumir y tenemos que ver en la información nutricional cuál es la cantidad del alimento que vamos a consumir. Muchas veces la información puede estar en porciones, por ejemplo el producto total o cada 100 gramos. Entonces tenemos que primero identificar cuál es la cantidad del producto que vamos a consumir. Luego ver cuál es la cantidad de hidratos de carbono que nos aporta esa porción que vamos a consumir. Por ejemplo, en el caso de esta etiqueta, cada 100 gramos de producto aporta 5,8 gramos de hidrato de carbono y cada 125 gramos, o sea el producto total, aporta 7,3 gramos de hidrato de carbono. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es, dependiendo la cantidad del producto que vamos a consumir, cuántos son los gramos de hidrato de carbono que aporta esa porción. El método es utilizar el método del plato. Esto consta en dividir nuestro plato en cuartos, donde cada cuarto significa que aporta 15 gramos de hidrato de carbono. Por lo tanto, si nosotros vamos a consumir solamente un cuarto de nuestro plato, serán 15 gramos de hidrato de carbono. Si consumimos la mitad del plato, serán 30 gramos de hidrato de carbono. Y si comemos un plato entero de hidratos de carbono, serán 60 gramos de hidrato de carbono. Claramente también esto dependerá de la cantidad que pongamos en cada cuarto y del tamaño del plato. Para esto se sugiere utilizar platos chicos, más o menos de 17 centímetros, y que la cantidad colocada no supere el ras del plato. El método es utilizar tablas descargables donde uno puede buscar el alimento que va a consumir y la tabla nos dirá cuál es la cantidad de hidratos de carbono que aportan. Y el cuarto método es utilizar aplicaciones, por ejemplo MyFitnessPal o Macros, donde uno puede buscar los alimentos que va a consumir y la misma aplicación nos dirá cuál es la cantidad de hidratos de carbono que aporta ese alimento. Una vez que identificamos cuáles son los hidratos de carbono, cuál es la cantidad de hidratos de carbono que vamos a consumir, tenemos que conocer entonces cuál es la cantidad de insulina que nos tenemos que aplicar
para esa cantidad de hidratos de carbono que vamos a ingerir. Para esto tenemos que hablarlo con nuestro médico personal, nuestro diabetólogo, endocrinólogo, médico nutricionista, que nos indicará cuál es el ratio entre la cantidad de hidratos de carbono y las unidades de insulina. Es decir, en algunos casos este ratio puede ser 1,15, es decir, una unidad de insulina rápida cada 15 gramos de hidrato de carbono, o en algunos otros casos puede ser 1,10, una unidad cada 10 gramos de hidrato de carbono. Por lo tanto, una vez que conocemos el ratio, lo que haremos es dividir la cantidad de hidratos de carbono según este ratio. Por ejemplo, si nuestro desayuno entonces aporta 45 gramos de hidrato de carbono y nuestro ratio es 1:15, nos tendremos que aplicar 3 unidades de insulina rápida. Una vez realizado todo este camino hacia el conteo de hidratos de carbono, solo queda controlar si aquello que hicimos estuvo de forma correcta. Para esto tenemos que medir nuestras glucemias a las 2 horas de iniciada la ingesta, ya que si se recuerdan, a las 2 horas era cuando se terminaba de metabolizar el 100% de los hidratos de carbono ingeridos. Este valor por lo general debe ser menos de 180 miligramos por decilitro. Para controlarlo podemos utilizar monitoreos de glucosa capilar o también sensores de glucosa continuo, ¿sí?, en el tiempo, como para evaluar cómo estuvieron nuestras glucemias a lo largo de la ingesta. Por último, no olviden que a este conteo de hidratos de carbono hay que sumarle las correcciones adecuadas previo a la ingesta. Es decir, que si previo a la ingesta nosotros tenemos un valor de glucosa elevado, más allá de contar y colocar la insulina adecuada para ese conteo de hidratos de carbono, también hay que sumarle el bolo de la corrección, porque si no, obviamente que podemos tener valores de glucemia elevados. Espero que les haya servido este video, toda esta información, y cualquier duda no se olviden que nos pueden encontrar en nuestras plataformas de JobDrofar, en el Instagram y también en este YouTube, donde encontrarán muchos más videos informativos. Nos vemos en el próximo video y feliz mes de la diabetes.